Eran las 10:37 de la noche de un viernes de octubre, cuando mi hijo me miró directamente a los ojos y dijo: «Mamá, instalé un rastreador en tu coche para tu seguridad. Con papá ya no aquí, alguien tiene que cuidarte». No lloré, no supliqué, no pregunté más detalles, simplemente asentí con la cabeza, le di las gracias con una sonrisa tranquila y seguí bebiendo mi té de manzanilla. Lo que él no sabía era que en 21 días exactos, ese mismo rastreador revelaría una verdad que lo destruiría todo. Recuerdo que esa noche, cuando cerré la puerta de mi habitación, podía oler el perfume de lavanda que siempre uso antes de dormir. Las sábanas estaban frías contra mi piel y podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que mi esposo compró en nuestro viaje a Barcelona hace 30 años. Mi boca sabía amarga, como si hubiera masticado algo metálico. Algo en su tono de voz no encajaba. Algo en sus ojos cuando dijo «tu seguridad» se sintió vacío, calculado. Pero decidí no decir nada. Todavía no. Mi nombre es Patricia. Tengo 61 años. Y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó robarme todo lo que mi esposo y yo construimos durante 40 años de matrimonio. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y deja tu me gusta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia? Realmente quiero saber hasta dónde ha llegado. 3 días después del viernes, el martes 15 de octubre a las 2:15 de la tarde, llevé mi coche al mecánico. No por el rastreador, sino porque la luz del motor llevaba semanas encendida. Mi mecánico, don Roberto, un hombre de 68 años que conocía a mi familia desde que nos mudamos a este barrio, me llamó a las 4:47 de esa misma tarde. «Señora Patricia, ¿usted sabe que tiene un dispositivo extraño debajo del asiento del conductor?» Sentí como si el aire se hubiera vaciado de mis pulmones. El teléfono estaba caliente contra mi oreja. Podía escuchar el ruido metálico del taller de fondo, el golpeteo de las herramientas, el zumbido de las máquinas. Mis manos empezaron a sudar. ¿Un dispositivo? ¿Qué tipo de dispositivo? Un rastreador GPS, señora. De los profesionales. No es de esos baratos que venden en las tiendas. Este es caro, con batería de larga duración. Alguien quiere saber exactamente dónde está usted en todo momento. Ahí fue cuando todo cambió, porque mi hijo me había dicho que era para mi seguridad. Pero nunca me explicó cómo funcionaba. Nunca me dio acceso a la aplicación. Nunca me enseñó cómo verlo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que cuando le pregunté esa noche dónde podía ver mi ubicación, él sonrió y dijo: «No te preocupes, mamá. Yo me encargo de todo». Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo de mi habitación, sintiendo el peso de las mantas sobre mi cuerpo, escuchando el silencio de la casa que antes estaba llena de vida cuando mi esposo todavía respiraba. La oscuridad tenía textura, densa y sofocante. Y entonces, a las 3:22 de la madrugada, tomé una decisión. Contraté a un detective privado. Su nombre era Germán Valdés. Lo encontré en internet, con buenas reseñas y experiencia en casos familiares. Nos reunimos el jueves 17 de octubre a las 11 de la mañana en una cafetería pequeña cerca del centro. Recuerdo el olor a café recién molido mezclado con el aroma dulce de las medialunas horneándose. Él vestía una camisa blanca simple y llevaba una libreta vieja de cuero negro. Yo llevaba el mismo suéter de lana azul que mi madre me tejió hace 20 años. Le conté todo. El rastreador. La muerte de mi esposo hacía 6 meses. La herencia que todavía estaba en proceso legal. Mi hijo único, Marco, de 35 años, casado con Daniela, sin hijos. Mi mejor amiga desde hace 12 años, Lucía, viuda como yo, que siempre estaba en mi casa, compartiendo el dolor de nuestras pérdidas. Germán me miró con esos ojos grises que habían visto demasiadas traiciones familiares y dijo algo que nunca olvidaré. «Señora Patricia, en mi experiencia, cuando alguien vigila a un ser querido sin su conocimiento real, es porque tiene algo que esconder o algo que tomar». Le pagué por adelantado. 3.000 euros para 2 semanas de investigación completa. Me pareció caro, pero ya hablaré de eso. El detective trabajó rápido. Demasiado rápido. El martes 22 de octubre,
Exactamente 5 días después de contratarlo, recibí la primera llamada. Eran las 6:53 de la tarde. Yo estaba preparando sopa de verduras en la cocina. El vapor subía de la olla, empañando los vidrios de mis gafas. El teléfono vibró contra la mesada de granito. «Señora Patricia, necesito que se siente». Su voz sonaba diferente, más seria, más oscura. «¿Qué encontraste? Su hijo no está solo en esto. Hay alguien más, una mujer. Se encuentran 3 veces por semana en un hotel del centro, siempre los martes, jueves y sábados, siempre entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Apagué la estufa. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la mesada. Podía sentir el frío del granito bajo mis palmas. «¿Quién es?». Hubo un silencio. Un silencio que duró exactamente 4 segundos, pero que se sintió como 4 horas. «Creo que necesitamos vernos en persona para esto, señora Patricia. Hay fotos. Y hay algo más que tiene que ver con la herencia de su esposo». Nos reunimos al día siguiente, miércoles 23 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en el mismo café. Esta vez hacía frío afuera. Podía ver mi aliento condensándose en el aire mientras caminaba desde mi coche hasta la entrada. Llevaba mi abrigo negro, el que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 38. Todavía olía levemente a su colonia, aunque ya habían pasado 6 meses desde su muerte. Germán tenía una carpeta marrón sobre la mesa, gruesa, demasiado gruesa para solo 5 días de investigación. «Antes de abrir esto», dijo él, empujando la carpeta hacia mí, «quiero que sepa que lo que va a ver va a doler, y quiero que sepa que no estoy equivocado. Verifiqué todo 2 veces». Abrí la carpeta. La primera foto me quitó el aire de los pulmones. Era mi hijo Marco, entrando a un hotel. Pero no estaba solo. Estaba tomado de la mano con una mujer que yo conocía muy bien, una mujer que había llorado conmigo cuando mi esposo murió, una mujer que se había quedado a dormir en mi casa cuando yo no podía estar sola, una mujer que llamaba su segunda madre, Lucía, mi mejor amiga. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el principio. Miré esas fotos durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas minutos. Había 12 fotografías en total. Marco y Lucía entrando al hotel. Marco y Lucía saliendo del hotel. Marco besando su cuello en el estacionamiento. Lucía riendo, tocando su pecho, con esa misma mano que había sostenido la mía en el funeral de mi esposo, pero aún no había llorado. No allí. No delante de Germán. «Hay más», dijo él, sacando otro conjunto de documentos. «Contraté a alguien para escuchar sus conversaciones, legalmente, usando equipos de largo alcance en espacios públicos. Lo que descubrí es peor que una simple aventura. Sentí el sabor metálico del miedo en mi boca otra vez. El café a mi lado se había enfriado. Podía ver el vapor desapareciendo lentamente, como mi antigua vida. ¿Qué descubriste? Están planeando algo relacionado con usted y la herencia. Escuché fragmentos de conversaciones donde mencionan incapacidad mental, pruebas documentadas y transferencia de patrimonio. Sí, señora Patricia, creo que están intentando declararla mentalmente incompetente para quedarse con todo». Las palabras resonaron en mi cabeza, rebotaron contra mis pensamientos, recorrieron cada memoria de los últimos 6 meses, subieron por mi garganta como bilis. Pero mantuve la compostura, mantuve la espalda recta, mantuve las manos quietas sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Por lo que pude rastrear, al menos 4 meses. Comenzó 2 meses después de la muerte de su esposo. 2 meses, mientras yo todavía lloraba todas las noches. Mientras todavía no podía dormir en nuestra cama matrimonial. Mientras Lucía venía a mi casa cada tarde con su cara de preocupación falsa, preguntándome: «Patricia, ¿cómo estás hoy? ¿Necesitas algo? ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Que yo había notado cosas extrañas y las había ignorado. Déjame reformularlo. No las ignoré. Las justifiqué. Las excusé. Las enterré bajo mi dolor. Recordé ese día de agosto, 3 meses atrás.
Eran las 5:33 de la tarde de un jueves, cuando llegué a casa más temprano de lo esperado. Había ido al supermercado, pero olvidé mi billetera. Cuando abrí la puerta, escuché voces en la cocina, voces bajas, susurrantes. Entré y encontré a Marco y Lucía sentados muy cerca en la mesa, demasiado cerca. Cuando me vieron, se separaron como si los hubiera quemado un rayo. Marco dijo que solo estaban hablando sobre cómo ayudarme con el proceso de duelo. Lucía sonrió y agregó: «Tu hijo es tan bueno contigo, Patricia, tan atento». Yo sonreí. Les agradecí. Y guardé ese momento incómodo en algún rincón de mi mente, donde guardaba todas las cosas que no quería examinar demasiado de cerca. Pero ya hablaré de eso. Ahora, sentada frente a Germán con esas fotos entre nosotros, todo cobraba sentido. Las visitas casuales de Lucía que siempre coincidían con las visitas de Marco. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Las miradas que pensé que estaba imaginando. «¿Qué me recomienda hacer?», pregunté. Germán se inclinó hacia adelante. Sus ojos tenían esa determinación que solo tienen las personas que han visto la maldad humana demasiadas veces. «No haga nada todavía. No les diga que sabe. Actúe normal. Mientras tanto, yo seguiré investigando. Necesitamos evidencia sólida de su plan. Necesitamos grabaciones claras, documentos. Algo que podamos usar si esto llega a los tribunales». «¿Y el rastreador? Déjelo donde está por ahora, que crean que tienen el control. Pero necesito que empiece a documentar todo, cada conversación extraña, cada visita. Cada vez que su hijo o Lucía digan algo sobre su salud mental, su memoria o su capacidad para manejar sus asuntos». Asentí, pero por dentro algo estaba cambiando. Algo duro estaba formándose en mi pecho, como piedra solidificándose. Ya no era solo la viuda vulnerable que ellos creían que era. Volví a casa esa tarde a las 12:47. El sol brillaba con esa luz cruel del mediodía que hace que todo se vea demasiado nítido, demasiado real. Estacioné mi coche en el garaje, sabiendo que en algún lugar, en la pantalla del teléfono de mi hijo, aparecía un punto que decía: «Mamá está en casa». Entré a mi sala. Todo se veía igual. El sofá donde mi esposo solía sentarse a leer el periódico. La lámpara que compramos juntos hace 20 años. Las cortinas color crema que yo misma cosí. Pero nada era igual. La casa que había sido mi refugio ahora se sentía como un escenario donde yo era la actriz principal en una obra que no había elegido protagonizar. Mi teléfono sonó. Era Marco. «Hola mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba cálida, preocupada, perfectamente actuada. «Bien, hijo. Acabo de volver del centro». «¿Fuiste sola? Ya sabes que puedo acompañarte si necesitas». «No, estoy bien. Fui al café que me gusta». Hubo una pausa, breve, apenas un segundo, pero yo la escuché. «¿Al café? ¿Para qué?». «Para tomar un café, Marco. ¿Por qué preguntas?». No, por nada. Solo me preocupo por ti. Últimamente te noto un poco distraída. ¿Segura que estás bien?». Ahí estaba. La primera semilla. Distraída. Esa palabra que se convertiría en confundida, luego en olvidadiza, luego en incompetente. «Estoy perfectamente bien, hijo». «Está bien, mamá. Solo cuídate». «Ah, por cierto, Lucía vendrá mañana a visitarte. Dice que hace días no te ve». «Claro que vendría». Tenía que mantener su papel de mejor amiga preocupada. Esa noche, sola en mi habitación, finalmente me permití romperme. Las lágrimas cayeron calientes sobre mis mejillas. Mojaron mi almohada. Mis hombros temblaron con sollozos silenciosos que salieron desde lo más profundo de mi estómago. Lloré por mi esposo. Lloré por mi hijo, que había perdido su brújula moral. Lloré por la amiga que nunca fue realmente mi amiga. Lloré por la mujer tonta que había sido, que había confiado tan ciegamente. Pero cuando amaneció el jueves 24 de octubre, cuando la luz del sol atravesó mis cortinas a las 6:15 de la mañana, me levanté de esa cama con algo nuevo en mi interior. No era solo dolor, era determinación, era furia fría y calculada.
Era justicia esperando el momento perfecto para manifestarse. Lucía llegó ese jueves a las 3:00 de la tarde, tal como Marco había predicho. Tocó el timbre con su toque característico. 3 golpes rápidos. La dejé entrar con una sonrisa. Ella vestía un vestido nuevo, color azul marino, elegante, caro. Yo llevaba mi vieja bata de algodón que tenía más de 10 años. Patricia, querida, te extrañé tanto, dijo, abrazándome con esos brazos que habían rodeado el cuerpo de mi hijo. Su perfume era diferente, más joven, más seductor. ¿Cuándo había cambiado su perfume? Yo también, Lucía. Pasa, preparé tu té favorito. Nos sentamos en la cocina. Ella habló y habló sobre cosas sin importancia. El clima, el programa de televisión que estaba viendo, los precios del supermercado. Pero yo la observaba. Realmente la observaba por primera vez en meses. La forma en que sus ojos evitaban los míos, la forma en que su mano temblaba ligeramente cuando levantaba la taza, la forma en que revisaba su teléfono cada 5 minutos. ¿Estás esperando algún mensaje importante?, pregunté con inocencia. ¿Qué? No, solo, ya sabes, mi hija me escribe mucho. Mentira. Su hija vivía en otro país y apenas se comunicaban. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Lo que ella no sabía era que en 17 días exactos, ese mismo teléfono que revisaba tan nerviosamente sería su perdición. Después de que Lucía se fue ese jueves a las 5:47 de la tarde, llamé a Germán. «Necesito que consigas algo para mí», le dije. «Otro rastreador GPS, exactamente igual al que mi hijo puso en mi coche, y necesito que me enseñes cómo usarlo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Está segura de lo que está haciendo, señora Patricia?» «Completamente segura. Nos reunimos el viernes 25 de octubre a las 9:00 de la mañana en un estacionamiento público lejos de mi vecindario. Él me entregó un pequeño dispositivo negro, no más grande que una caja de cerillas. Me mostró cómo activarlo, cómo vincularlo a una aplicación en mi teléfono, cómo ver la ubicación en tiempo real. «¿En qué lo va a poner?», preguntó. «En la bolsa de Lucía, la próxima vez que venga a mi casa». Germán me miró con algo parecido al respeto en sus ojos. «Está jugando un juego peligroso. Ellos empezaron el juego. Yo solo estoy aprendiendo las reglas». No tuve que esperar mucho. Lucía vino nuevamente el sábado 26 de octubre a las 2:30 de la tarde. Dijo que pasaba por el vecindario y quería saber cómo estaba. Mentira. Los sábados eran uno de sus días de encuentro con Marco en el hotel. Lo sabía por los informes de Germán. Pero ese sábado no fue al hotel. Ese sábado vino a mi casa. ¿Por qué? Lucía estaba más nerviosa que de costumbre. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Su pie no dejaba de moverse. Y entonces dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se pusiera en alerta. «Patricia, ¿has pensado en hablar con alguien? Ya sabes, un profesional, sobre tu duelo». Ahí estaba otra vez. Otro ladrillo en la pared que estaban construyendo. ¿Un profesional? ¿Te refieres a un psicólogo? Bueno, sí. O tal vez un psiquiatra. Marco está muy preocupado por ti. Dice que a veces olvidas cosas, que te confundes con las fechas, que dejas las puertas abiertas. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Nunca había olvidado nada. Nunca había dejado puertas abiertas. Pero ellos estaban creando una narrativa. Una historia de deterioro mental que podrían usar en los tribunales. No sabía que Marco estaba tan preocupado, dije, manteniendo mi voz suave, casi frágil. Tal vez tengas razón. Tal vez debería hablar con alguien. Los ojos de Lucía se iluminaron. Pensó que había ganado. Es solo que te queremos bien, Patricia. Eres como una hermana para mí. Una hermana. La palabra sabía a veneno en el aire. Ella fue al baño pocos minutos después. Dejó su bolsa sobre la silla de la cocina, una bolsa de cuero marrón, cara, que no tenía hace 6 meses. Me acerqué. Mis manos no temblaron. Abrí el cierre. Metí el rastreador en el bolsillo interior. Cerré el cierre. Volví a mi silla. Todo tomó 12 segundos. Cuando Lucía regresó, no notó nada. Se quedó otros 20 minutos,
hablando sobre la importancia de cuidar mi salud mental, antes de despedirse con un beso en mi mejilla que se sintió como la mordida de una serpiente. En el momento en que su coche salió de mi entrada a las 4:03 de la tarde, abrí la aplicación en mi teléfono. Un punto rojo parpadeaba en la pantalla. Moviéndose por la calle principal, girando a la izquierda, dirigiéndose hacia el sur, hacia el hotel del centro. La seguí digitalmente mientras conducía. Podía verla detenerse en un semáforo, acelerar en la autopista, entrar al estacionamiento del Hotel Plaza, el mismo hotel de las fotografías. Eran las 4:34 de la tarde. Exactamente 26 minutos de diferencia con su horario usual. Había venido a mi casa primero para cumplir su rol de amiga preocupada, y luego corrió a encontrarse con mi hijo. Llamé a Germán. Ya está hecho. El rastreador está activo. Excelente. Ahora solo observamos, documentamos y esperamos a que cometan un error. Pero en realidad ya estaban cometiendo errores, solo que ellos no lo sabían todavía. Los siguientes días fueron una obra de teatro donde todos teníamos nuestros papeles. Marco me llamaba cada noche, preguntando cómo estaba, sugiriendo sutilmente que me veía cansada o confundida. Lucía venía cada 2 días, siempre con la misma cantinela sobre buscar ayuda profesional. Y yo interpretaba a la viuda vulnerable, asintiendo, considerando sus sugerencias, dejándolos creer que su plan estaba funcionando. Solo faltaban 13 días para que todo cambiara. El martes 29 de octubre, a las 11:52 de la mañana, recibí una llamada de Marco. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedo pasar esta tarde?» «Claro, hijo. ¿Qué sucede?» «Prefiero decírtelo en persona». Llegó a las 6:15 de la tarde. No vino solo. Trajo a Daniela, su esposa. Esto era nuevo. Daniela casi nunca venía a visitarme. De hecho, en los últimos 6 meses, la había visto tal vez 3 veces. Se sentaron en mi sala. Marco tenía esa expresión seria que solía usar cuando era niño y había hecho algo malo, pero intentaba parecer responsable. Daniela miraba sus manos, incómoda. «Mamá, Daniela y yo hemos estado hablando. Y con el abogado también». Mi corazón latió más rápido, pero mantuve mi rostro sereno. ¿El abogado? ¿Qué abogado? El abogado de la herencia de papá. Él nos sugirió que tal vez sería buena idea simplificar las cosas. Ya sabes, con todo el papeleo, los impuestos, la gestión de las propiedades. ¿Simplificar cómo? Bueno, si tú hicieras una transferencia de poder legal. A mí. Temporalmente, por supuesto. Solo para que yo pueda manejar los aspectos más complicados mientras tú te recuperas. Ahí estaba, el verdadero movimiento. No esperarían a una declaración judicial de incompetencia. Intentarían que yo misma les entregara el control. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿También te ha decepcionado alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Respiré profundamente, como si estuviera considerándolo seriamente. Como si fuera una idea razonable presentada por un hijo amoroso. Es que, no sé, Marco, tu padre siempre manejó esas cosas, pero ahora que no está, pensé que podría aprender. Mamá, interrumpió él, y su tono cambió. Se volvió más firme, más impaciente. No estás en condiciones de aprender nada de esto. Estás confundida. Estás olvidando cosas. El otro día me dijiste que habías pagado la cuenta de luz, pero cuando llamé a la compañía no había ningún pago registrado. Mentira. Otra mentira más. ¿Hiciste eso? ¿Llamaste a verificar mis pagos? Alguien tiene que cuidarte, mamá. Papá ya no está. Soy yo. Soy tu familia. Daniela seguía sin hablar, sin mirarme, y en ese momento me di cuenta de algo. Ella sabía. Tal vez no sobre Lucía, pero sabía sobre el plan. Y no hacía nada para detenerlo. Necesito pensarlo, dije finalmente. La mandíbula de Marco se tensó. Sus dedos se apretaron sobre el brazo del sofá. ¿Pensar qué, mamá? Solo estoy tratando de ayudarte. Lo sé, hijo, y aprecio tu preocupación, pero es una decisión importante. Necesito unos días.
Se levantó. Su rostro mostraba frustración apenas contenida. Está bien, piénsalo. Pero no tardes demasiado. Las cosas se están complicando y necesito poder actuar rápido si es necesario. ¿Si es necesario? ¿Necesario para qué? Se fueron a las 7:38 de la tarde. Ni siquiera se despidió con un beso. Solo un «Cuídate, mamá», dicho con la boca pero no con el corazón. Esa noche, a las 9:15, la aplicación del rastreador vibró en mi teléfono. Lucía estaba en movimiento otra vez, pero no iba hacia su casa. Iba hacia el barrio de Marco. La vi detenerse en su calle, quedarse allí durante 2 horas y 17 minutos, y luego moverse de nuevo, de regreso a su casa a las 11:47 de la noche. ¿Estaban planeando el siguiente movimiento? ¿Decidiendo qué hacer conmigo si yo me negaba a firmar? Solo faltaban 10 días. El miércoles 30 de octubre amaneció gris y frío. Podía ver la niebla pegada a las ventanas cuando me desperté a las 6:00 de la mañana. El aire olía a lluvia que aún no había caído. Me preparé un café solo, sin azúcar, y me senté en la mesa de la cocina, donde mi esposo y yo habíamos desayunado juntos durante 40 años. Germán me llamó a las 8:23. «Señora Patricia, tengo noticias. Anoche logré grabar una conversación entre su hijo y Lucía. Estaban en el coche de él, estacionados cerca del Parque Central. Usé un micrófono direccional de largo alcance». «¿Qué dijeron? ¿Quiere escucharlo o prefiere que se lo resuma?» «Necesito escucharlo». Me envió el archivo por correo electrónico. Mis manos temblaban mientras abría mi laptop. Presioné play. La voz de Marco sonó primero, clara y fría. «Se está resistiendo. No quiere firmar». Luego Lucía. «Dale más tiempo. Seguimos plantando semillas. Eventualmente ella misma dudará de su propia mente». «No tenemos más tiempo. El abogado dice que si no tenemos control antes de fin de año, el dinero quedará congelado en un fideicomiso por tiempo indefinido. Entonces necesitamos acelerar las cosas». «¿Cómo?» «Hay formas. Podemos hacer que parezca más confundida de lo que está. Hay medicamentos que pueden causar desorientación temporal. Nada peligroso, solo suficiente para que un médico firme un certificado». Mi estómago se retorció. Querían drogarme. Mi propio hijo estaba considerando drogarme. Marco se rió. Se rió. «¿Y cómo le darías esos medicamentos?» «Yo voy a su casa todo el tiempo. Su té, su comida. Es fácil, Marco». Hubo un silencio. Y entonces, «Está bien, pero tiene que parecer natural. Nada que puedan rastrear después». La grabación terminó. Me quedé allí, mirando la pantalla de mi computadora, sintiendo como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Mi boca sabía a cenizas. Mis ojos ardían, pero las lágrimas no salían. Ya no quedaban lágrimas para esto. Marqué el número de Germán con dedos que parecían de plomo. «¿Esto es suficiente?», pregunté. «¿Podemos ir a la policía con esto?» «Es evidencia sólida de conspiración. Pero, señora Patricia, aquí está el problema. Si vamos ahora a la policía, solo tenemos intención. No tenemos acción. No hay crimen todavía. Lo mejor sería esperar a que intenten hacerlo y documentar el acto. Con su permiso, podría instalar cámaras ocultas en su casa». «Hazlo. Instala cámaras en la cocina, en la sala, en todas partes donde ella pueda estar sin supervisión». El jueves 31 de octubre, día de Todos los Santos, Germán vino disfrazado de técnico de cable. Instaló 4 cámaras diminutas, una en la cocina, una en la sala, una en el comedor y una en mi habitación, todas conectadas a una aplicación en mi teléfono. Podía ver todo en tiempo real. Solo faltaban 7 días para que se cumpliera mi promesa. Lucía no vino ese jueves, ni el viernes. Pero el sábado 2 de noviembre a las 10:34 de la mañana, tocó mi puerta. «Patricia, pensé en traerte algo de comer. Hice empanadas, sé que te encantan». Llevaba un recipiente de vidrio lleno de empanadas que olían delicioso. Pero ahora cada gesto amable se sentía como un arma. «Qué amable, Lucía. Pasa». La observé moverse por mi cocina como si fuera su propia casa. Sacó platos, preparó té para las 2. Y entonces, cuando pensó que yo estaba distraída revisando mi teléfono, la vi. La vi meter su mano en su bolso.
sacar algo pequeño, algo blanco, y dejarlo caer en mi taza. Las cámaras grabaron todo, cada segundo, cada movimiento. «Aquí está tu té, querida», dijo, pasándome la taza con una sonrisa. Lo tomé, lo sostuve entre mis manos, sentí el calor del vapor en mi cara, llevé la taza a mis labios, y entonces la derramé. Accidentalmente. «Oh, Patricia, ten cuidado», dijo Lucía saltando de su silla. «Qué torpe soy. Últimamente estoy tan distraída». Ella sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No te preocupes, te preparo otro». «No, no, ya tomé suficiente. Comamos las empanadas mejor». Comimos. Hablamos de cosas sin importancia. Ella revisó su teléfono 3 veces en 20 minutos. Y cuando finalmente se fue a las 12:47, llamé inmediatamente a Germán. Lo tenemos todo grabado. Envié los videos. Germán los revisó y llamó a un contacto en la policía. Un detective de buena reputación que manejaba casos de abuso de ancianos y fraude familiar. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. El domingo 3 de noviembre a las 4:15 de la tarde, Marco apareció en mi casa sin avisar. No tocó el timbre. Usó la copia de mi llave que yo le había dado años atrás para emergencias. Entró como una tormenta. Su cara estaba roja. Sus ojos tenían esa furia que nunca antes había visto en él. «¿Qué estás haciendo, mamá?» Mi sangre se heló. «¿De qué hablas? No me mientas. Sé que contrataste a alguien. Sé que me estás investigando». «¿Cómo lo sabía? ¿Cómo?» «Marco, no sé de qué». «¡Basta!», gritó. Su voz rebotó en las paredes de mi sala. «Un amigo te vio en ese café con un hombre. 2 veces, 3 veces. Hice algunas llamadas. Germán Valdés, detective privado. ¿Creíste que no lo averiguaría?» Mantuve la calma. Mantuve las manos quietas sobre mi regazo. No lloré. No supliqué. «Si me estás investigando, entonces sabes lo que estoy haciendo. Y si sabes lo que estoy haciendo, entonces tienes una conciencia muy sucia, hijo». Su rostro se contorsionó en algo que no reconocí. Ya no era mi hijo. Era un extraño con la cara de mi hijo. «Esa herencia no es solo tuya. Papá era mi padre también. Yo tengo derecho». «Tu padre te dejó lo que consideró justo. El resto es mío. Tú no necesitas todo ese dinero. Eres una vieja sola que no hace nada más que estar sentada en esta casa». Las palabras fueron como bofetadas. Cada una dejó una marca invisible en mi piel. «Creo que deberías irte, Marco. No me voy a ningún lado. Esta es mi casa tanto como tuya». «No, no lo es. Tu padre me la dejó a mí, solo a mí, y si no sales ahora mismo, llamaré a la policía». Se rió. Una risa amarga, cruel. «¿Y qué les dirás? ¿Que tu hijo vino a visitarte? Ellos pensarán que estás paranoica. Senil, exactamente lo que necesitamos que piensen». Se acercó. Demasiado cerca. Podía oler su colonia cara, la que nunca hubiera podido pagar sin la herencia anticipada que su padre le había dado antes de morir. Llevaba un reloj que costaba más que mi coche. «Escúchame bien, mamá. Vas a firmar esos documentos, vas a transferirme el control y vas a dejar de jugar a la detective. Porque si no lo haces, haré que te declaren incompetente de todas formas, y pasarás el resto de tu vida en un asilo, mirando por la ventana, preguntándote dónde salió todo mal». Ahí estaba, la amenaza completa, el abandono total. Mi hijo estaba dispuesto a encerrarme en un asilo para robarme todo, pero no lloré, no allí, no delante de él. «Está bien», dije en voz baja, «lo pensaré». «No, no lo pensarás, firmarás. El próximo viernes te enviaré al abogado. Y más te vale estar lista para cooperar». Se fue. Dejó la puerta abierta a propósito. Un gesto final de desprecio. Solo cuando escuché su coche alejarse, solo cuando vi por la ventana que realmente se había ido, me permití romperme. Me doblé sobre mí misma en el sofá. Las lágrimas cayeron silenciosas. Mi cuerpo tembló con sollozos que no hacían ruido. Pero ya hablaré de eso. Porque el próximo viernes, 8 de noviembre, era exactamente el día que había marcado en mi calendario.
Exactamente 21 días después de aquella noche cuando descubrí el rastreador. Solo faltaban 5 días, y ellos no tenían idea de lo que yo había preparado. El lunes 4 de noviembre desperté con un plan. Ya no era la víctima pasiva esperando a que me salvaran. Era una mujer de 61 años que había sobrevivido 40 años de matrimonio, la muerte de su esposo, y ahora la traición de su propio hijo. Y tenía 4 días para preparar mi contraataque. Llamé a Germán a las 7:02 de la mañana. Necesito que hagas algo. Quiero que sigas a Marco y Lucía no solo cuando están juntos. Quiero saber cada lugar que visitan, cada persona con la que hablan, cada movimiento, y necesito que averigües algo más. ¿Quién es ese abogado que están usando? Ya lo investigué. Se llama Ricardo Méndez, tiene oficina en el centro, tiene un historial cuestionable. Ha sido investigado 2 veces por mala praxis, pero nunca procesado. Perfecto. Entonces, sabe cómo torcer las reglas sin romperlas completamente. Exactamente. Germán hizo una pausa. Luego dijo algo que cambió mi perspectiva de todo. Señora Patricia, hay algo más que descubrí. Su nuera, Daniela, presentó papeles de divorcio hace 3 semanas. Está dejando a Marco. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Qué? Encontré los documentos en los registros públicos. Está pidiendo el divorcio citando diferencias irreconciliables. Pero lo interesante es la fecha. Presentó los papeles exactamente 2 días después de que Marco le pidiera a usted la transferencia de poder. Las piezas empezaban a encajar de una forma nueva. Daniela sabía lo que Marco estaba haciendo, y no quería ser parte de ello. Estaba huyendo del barco antes de que se hundiera. ¿Marco lo sabe? Por lo que pude averiguar, los papeles aún no le han sido entregados oficialmente. Pero ella se mudó a un apartamento la semana pasada. Dijo que era temporal mientras pensaban las cosas. Entonces, Marco estaba perdiendo a su esposa, desesperado por dinero, y aferrándose a Lucía y a mi herencia como si fueran salvavidas. Germán, necesito que consigas copias de esos documentos de divorcio, y necesito que averigües exactamente cuánta deuda tiene Marco. Ya lo hice. Tiene deudas por 87,000 euros, tarjetas de crédito, préstamos personales, un préstamo para un negocio que fracasó hace 2 años. Está ahogándose financieramente. Ahora todo tenía sentido. No era solo codicia. Era desesperación. Y las personas desesperadas hacen cosas terribles. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan mis palabras. El martes 5 de noviembre, Lucía apareció nuevamente. Esta vez a las 3:47 de la tarde. No había avisado. Simplemente tocó la puerta con esa sonrisa falsa pegada en su cara. Patricia, pasaba por aquí y pensé en visitarte. Mentira. El rastreador en su bolsa mostraba que había venido directamente desde su casa, sin paradas. Había planeado esta visita. ¡Qué sorpresa, Lucía! Pasa. Se sentó en la sala. Parecía nerviosa. Sus ojos escaneaban la habitación como buscando algo. ¿Habría descubierto el rastreador? No. Si lo hubiera descubierto, no estaría aquí actuando normalmente. Patricia, necesito hablar contigo sobre algo delicado. Dime, es sobre Marco. Él está muy preocupado por ti. Me llamó ayer llorando. Dice que te está perdiendo, que ya no confías en él. Qué buen actor era mi hijo, llorando por teléfono mientras planeaba drogarme y robarme. Marco vino el domingo, estaba muy alterado. Lo sé, por eso me pidió que hablara contigo. Patricia, tú y yo somos amigas desde hace tanto tiempo. Nunca te mentiría, ¿verdad? Cada palabra era una daga envuelta en terciopelo. Nunca, dije, sosteniendo su mirada. Marco solo quiere lo mejor para ti. Firmar esos papeles no significa que pierdes nada. Solo significa que alguien en quien confías está manejando las cosas complicadas. ¿No confías en tu propio hijo? ¿Confías tú en él? Pregunté. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Algo pasó por su rostro. Sorpresa, miedo, pero lo escondió rápidamente. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una pregunta simple. Marco es mi hijo.
pero tú eres mi amiga. Si tuvieras que elegir entre protegerme a mí o protegerlo a él, ¿a quién elegirías? El silencio que siguió fue denso como niebla. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador en la cocina, mi propia respiración. A ti, por supuesto, dijo finalmente. Siempre te elegiría a ti. Me alegra saberlo. Pero ambas sabíamos que era mentira, y creo que ella se dio cuenta de que yo lo sabía. Se fue 20 minutos después, con excusas sobre una cita médica. Pero el rastreador mostró que fue directamente al apartamento de Marco. Se quedó allí durante 3 horas y 42 minutos. Germán me llamó esa noche a las 10:23. Su voz sonaba urgente. «Señora Patricia, tenemos un problema. Marco acaba de contratar a alguien». ¿A quién? A un médico privado, el doctor Esteban Ruiz, especialista en psiquiatría geriátrica. Es conocido por ser flexible con sus diagnósticos cuando el precio es correcto. Mi sangre se enfrió. ¿Qué van a hacer? Por lo que pude escuchar, planean traerlo a su casa el jueves. Dirán que es una consulta de rutina para evaluar su bienestar después de la muerte de su esposo. Él hará preguntas, observará su comportamiento y luego emitirá un reporte. Un reporte que dirá lo que ellos quieran que diga. Solo faltaban 3 días para el viernes, para mi fecha límite. Y ellos estaban acelerando su plan. ¿Qué me recomiendas? Que no esté en casa el jueves, que salga temprano, vaya hacia algún lugar público, con testigos, que haga imposible que ese médico la visite. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. Estaba cansada de huir, cansada de esconderme, cansada de actuar como la víctima indefensa. No, estaré aquí, dejaré que venga, y le daré el mejor performance de mi vida. El miércoles 6 de noviembre pasó en una calma tensa. Marco no llamó. Lucía no visitó, pero yo sabía que estaban planeando, coordinando, preparando su golpe final. Esa noche, sola en mi habitación, abrí el cajón de mi mesita de noche. Saqué una caja de madera que mi esposo me había regalado en nuestro primer aniversario. Adentro había cartas, cartas que él me había escrito a lo largo de 40 años. Las leí todas, cada palabra, cada promesa, cada declaración de amor. En una de ellas, escrita 10 años atrás, decía: «Patricia, eres la mujer más fuerte que conozco. No porque no te quiebres, sino porque siempre encuentras la forma de reconstruirte». Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de determinación. El jueves 7 de noviembre, el día llegó. Marco llamó a las 9:14 de la mañana. «Mamá, hoy a las 2:00 de la tarde vendrá un médico a visitarte. Es solo una evaluación de rutina, nada de qué preocuparse». ¿Un médico? ¿Para qué? Para asegurarnos de que estás bien. Después de todo lo que has pasado, es normal que queramos verificar tu salud mental. No necesito un psiquiatra, Marco. No es un psiquiatra. Bueno, técnicamente sí, pero es solo una consulta. Por favor, mamá, por mí. La manipulación emocional era tan obvia que casi daba risa. Está bien, estaré aquí. A las 2:07 de la tarde tocaron mi puerta. Abrí y encontré a 3 personas, Marco, Lucía y un hombre de unos 50 años con un maletín negro de cuero. «Mamá, este es el doctor Ruiz». El doctor extendió su mano. La estreché. Su palma estaba fría y húmeda. «Señora Patricia, es un placer. Su hijo me ha contado mucho sobre usted». «Estoy segura de que sí». Entraron a mi sala. Marco y Lucía se sentaron en el sofá como supervisores vigilando un examen. El doctor se sentó frente a mí con su libreta. «Señora Patricia, voy a hacerle algunas preguntas simples. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo quiero evaluar su estado actual». Mantuve mi compostura. Mantuve mi espalda recta. Mantuve mis manos quietas en mi regazo. Las preguntas comenzaron inocentemente. «¿Qué día es hoy? ¿Qué año? ¿Quién es el presidente?». Respondí todo correctamente. Luego vinieron las preguntas diseñadas para confundirme. ¿Cuándo murió su esposo? ¿Hace cuánto pagó sus cuentas? ¿Recuerda qué comió ayer? Respondí cada una con precisión inquebrantable.
Vi la frustración crecer en los ojos de Marco. Vi a Lucía morderse el labio. Vi al doctor fruncir el ceño. «Señora Patricia», dijo el doctor, cambiando de táctica, «su hijo me dice que últimamente ha estado olvidando cosas. ¿Es eso cierto?» «Mi hijo está equivocado. También me dice que a veces deja las puertas abiertas, que confunde fechas. Mi hijo miente». El silencio que siguió fue absoluto. Marco se puso de pie. «¿Ves? ¿Ves cómo me habla? Esto es exactamente lo que te decía, doctor. Paranoia, agresividad hacia la familia». Pero el doctor me miraba con algo parecido a la curiosidad. Y tal vez, solo tal vez, con un poco de respeto. «Señor Marco, ¿podría darme unos minutos a solas con su madre?» «¿Qué?» «No, yo necesito estar presente para...» «Señor Marco», el doctor repitió con firmeza, «necesito hablar con mi paciente en privado. Es protocolo estándar». Marco y Lucía salieron, visiblemente molestos. En el momento en que la puerta se cerró, el doctor se inclinó hacia adelante. «Señora Patricia, voy a ser directo con usted. Su hijo me pagó muy bien para venir aquí y escribir un reporte que cuestione su capacidad mental. Pero usted está perfectamente lúcida. Y yo tal vez sea flexible, pero no soy un mentiroso». Mi corazón latió más rápido. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Voy a escribir la verdad, que está completamente capacitada. Y voy a recomendarle que contrate a un abogado. Rápido». Se levantó, guardó su libreta y salió. Escuché voces elevadas en el pasillo. Marco gritando, el doctor respondiendo con calma profesional. Una puerta cerrándose con fuerza. Marco entró como un huracán. Su cara estaba roja de furia. «¿Qué le dijiste?» «La verdad. No hay ninguna verdad más que la que yo digo». Y ahí estaba. La máscara había caído completamente. Mi hijo ya no fingía preocupación o amor. Solo quedaba la rabia y la codicia desnudas. «Mañana», dijo, acercándose tanto que podía ver las venas pulsando en su cuello. «Mañana vendrá el abogado y firmarás esos papeles, o te juro por Dios que haré que te arrepientas de haber nacido». Solo faltaba un día, y yo estaba lista. Esa noche del jueves 7 de noviembre no dormí. No podía. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes. Podía escuchar cada sonido, el crujir de la casa asentándose, el viento golpeando las ventanas, los latidos de mi propio corazón como tambores en mis oídos. Mañana sería el día. Exactamente 21 días después de aquella noche, cuando mi hijo me dijo que el rastreador era para mi seguridad. 21 días de mentiras, traiciones y planes para destruirme. Pero también 21 días de preparación, evidencia y mi propia estrategia silenciosa. A las 2:34 de la madrugada, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Germán. «Todo está listo. La policía estará en posición. Solo dé la señal cuando estén todos presentes». Respondí con un simple «entendido». A las 6:00 de la mañana me levanté. Me duché con agua fría que me despertó como bofetadas. Me vestí con cuidado. Mi blusa de lino blanca, la que mi madre me regaló hace 20 años, mi falda azul marino, mis zapatos cómodos de cuero, nada elegante, nada caro, solo yo. La Patricia real, no la que ellos querían que fuera. Me maquillé ligeramente, me peiné, me miré en el espejo y vi a una mujer de 61 años que había sobrevivido a demasiado como para ser destruida ahora. El desayuno fue café negro y tostadas que no pude comer. Mi estómago estaba cerrado, apretado como un puño. Revisé las cámaras, todas funcionando. Revisé mi teléfono. Germán estaba en línea. Revisé el rastreador de Lucía, todavía activo, parpadeando desde su casa a 5 kilómetros de distancia. Marco llamó a las 9:47 de la mañana. El abogado llegará a las 11:00. Yo llegaré a las 10:45. Espero que estés lista para cooperar, mamá. Estaré lista, hijo. Colgó sin despedirse. A las 10:15 la aplicación del rastreador vibró. Lucía estaba en movimiento. No venía hacia mi casa. Venía hacia la casa de Marco primero. Iban a llegar juntos. Por supuesto,
Necesitaban coordinar su historia final. A las 10:43 vi 2 coches estacionar frente a mi casa, el de Marco y el de Lucía. Salieron al mismo tiempo, demasiado sincronizado para ser coincidencia. Marco llevaba un traje oscuro, como si fuera a un funeral. Lucía vestía un vestido caro de seda color crema. Yo, con mi blusa vieja de lino, parecía la pobre pariente al lado de ellos. Abrí la puerta antes de que tocaran. «Buenos días». La sorpresa en sus caras fue evidente. Esperaban encontrarme nerviosa, descompuesta. No esperaban que los recibiera con calma. «Buenos días, mamá», dijo Marco, besando mi mejilla con labios fríos. «El abogado llegará en unos minutos». «Está bien, pasen». Lucía me abrazó. «Patricia, todo va a salir bien. Verás que esto es lo mejor para todos». Entraron. Se sentaron. Marco tamborileaba con los dedos sobre el brazo del sofá. Lucía revisaba su teléfono cada 30 segundos. Yo serví té. Té que nadie tocó. A las 10:58 tocaron la puerta. Era el abogado Ricardo Méndez, un hombre delgado de unos 45 años, con cabello engominado hacia atrás y un maletín de cuero que gritaba «Caro». Traía los documentos, los papeles que me despojarían de todo. «Señora Patricia, es un placer», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entiendo que hoy finalizaremos este proceso tan importante». «Eso depende», dije. Marco se tensó. «Mamá». «Antes de firmar nada», continué, manteniendo mi voz firme, «necesito hacer algunas preguntas». El abogado se ajustó la corbata. «Por supuesto, es su derecho». «¿Cuánto te está pagando mi hijo por esto?» El silencio que cayó sobre la sala fue como una bomba. Marco se puso de pie. «¿Qué tipo de pregunta es esa? No le está pagando nada más allá de sus honorarios normales». «Siéntate, Marco», dije. Y algo en mi tono, algo nuevo y duro, lo hizo obedecer. Me volví hacia el abogado. «Sé que has sido investigado 2 veces por mala praxis. Sé que tu especialidad es encontrar vacíos legales para beneficiar a clientes sin escrúpulos. Sé exactamente quién eres». El abogado parpadeó. Su compostura profesional vaciló por un segundo. «Señora, no sé quién le ha dado esa información, pero le aseguro que... También sé que mi hijo te está pagando 15.000 euros por gestionar esta transferencia de poder. ¡Ocum! Una cantidad ridículamente alta para un trámite que debería costar 1/10 de eso. ¿Sabes qué me dice eso? Que te está pagando por tu silencio tanto como por tu servicio». Marco estaba blanco. Lucía había dejado de respirar. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debía haber hecho hace semanas, defender lo que es mío». Me levanté, caminé hacia la ventana. Podía ver mi reflejo en el vidrio. Podía ver sus reflejos detrás de mí, congelados en shock. «Marco, tengo algunas preguntas para ti también. No voy a... ¿Dónde estuviste el martes 22 de octubre, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde?» Silencio. «¿Y el jueves 24 de octubre? ¿Y el sábado 26? ¿Y cada martes, jueves y sábado desde hace 4 meses?» Vi en el espejo cómo Marco y Lucía intercambiaban miradas. Miradas de pánico apenas contenido. «No sé de qué hablas». «Estuviste en el Hotel Plaza, habitación 407, con Lucía». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Las ondas se expandieron. El mundo se detuvo. Lucía se puso de pie. «Patricia, eso no es verdad? Entonces, explícame las fotografías. Explícame las grabaciones. Explícame los 4 meses de evidencia que tengo documentada de tu aventura con mi hijo». Su cara perdió todo el color. Se tambaleó como si la hubiera golpeado físicamente. Marco intentó recuperar el control. Está bien, sí. Lucía y yo tenemos una relación». «¿Y qué? Somos adultos. Papá ya no está. Tú no lo necesitas saber todo». «Tienes razón», dije, volteándome para mirarlo directamente. «No necesito saber sobre tu vida amorosa, pero necesito saber sobre el plan para drogarme, sobre el plan para declararme incompetente, sobre el plan para robarme mi herencia». El abogado se levantó. «Señora Patricia, creo que hay un malentendido». «Siéntese, señor Méndez.
Todavía no he terminado. Mi voz resonó en la sala, rebotó en las paredes que yo había pintado. Viajó por los pasillos donde había caminado durante años. Llenó cada rincón de la casa que mi esposo y yo habíamos convertido en hogar. Tengo grabaciones, continué. Grabaciones de ustedes dos planeando drogarme. Grabaciones de Lucía poniendo algo en mi té. Grabaciones de cada mentira, cada manipulación, cada intento de hacerme parecer incapaz. Marco ya no intentaba negarlo. Su cara había pasado del blanco al rojo de la furia. ¿Nos grabaste? ¿Nos espiaste? Ustedes pusieron un rastreador en mi coche. Yo simplemente devolví el favor. Eres una... ¿Qué soy, Marco? ¿Una madre que no se dejó destruir por su propio hijo? ¿Una mujer que se defendió? ¿Qué palabra ibas a usar? Se acercó a mí. Sus manos se cerraron en puños. Por un momento pensé que me golpearía, pero entonces Lucía lo detuvo. Marco, vámonos. Esto está... No, dijo él sacudiéndose su mano. No nos vamos a ningún lado. Ella no puede probar nada. Son solo grabaciones. Pueden ser falsificadas. Pueden serlo, admití, pero no lo son, y la policía tiene expertos que pueden verificar su autenticidad. De hecho, saqué mi teléfono, marqué el número que tenía preparado. 2 toques. La señal. De hecho, están en camino ahora mismo. El pánico en sus ojos fue delicioso. Marco corrió hacia la puerta. La abrió y se encontró frente a frente con 2 oficiales de policía y el detective Hernández, el contacto de Germán. ¿Señora Patricia Domínguez?, preguntó el detective. Soy yo. Recibimos su denuncia y tenemos una orden para revisar cierta evidencia. ¿Son estas las personas involucradas? Sí, mi hijo Marco y mi ex mejor amiga, Lucía. Los siguientes 30 minutos fueron un caos controlado. El detective Hernández revisó las grabaciones en mi teléfono. Pidió copias de todos los videos de las cámaras ocultas. Interrogó a Marco, a Lucía, al abogado. Lucía lloró, suplicó. Juró que solo estaba siguiendo el juego para mantener a Marco feliz, que nunca realmente quiso hacerme daño. Marco se mantuvo en silencio, mirando al suelo, con las mandíbulas apretadas. El abogado intentó explicar que él no sabía nada sobre planes criminales, que solo estaba brindando servicios legales estándar. El detective no les creyó a ninguno. Señora Patricia, dijo finalmente, tenemos suficiente para presentar cargos. Conspiración para cometer fraude. Intento de administración de sustancias sin consentimiento. Posiblemente abuso de ancianos. ¿Desea proceder? Miré a mi hijo, a ese hombre que había llevado en mi vientre, que había criado, que había amado más que a mi propia vida, y vi a un extraño. Sí, dije, deseo proceder. Marco levantó la vista, y en sus ojos, por primera vez, vi algo más que rabia. Vi miedo. Mamá, por favor, soy tu hijo. Ya no, respondí. Mi hijo murió el día que decidió destruirme. Se los llevaron. A los 3. Esposas en las muñecas de Marco y Lucía. El abogado iba adelante, ya llamando a su propio abogado. La casa quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Germán apareció en la puerta minutos después. Lo hizo, señora Patricia. Lo hizo. Asentí. Pero no sentía triunfo. No sentía alegría. Solo sentía un vacío enorme donde antes había estado mi familia. ¿Ahora qué?, pregunté. Ahora descansa. El proceso legal tomará tiempo, pero tiene toda la evidencia de su lado. Su herencia está segura. Su libertad está segura. Usted está segura. Segura. Esa palabra que Marco había usado hacía 21 días cuando puso el rastreador en mi coche. Es para tu seguridad, mamá. Qué ironía que al final, la única persona que me mantuvo segura fui yo misma. Esa noche, viernes 8 de noviembre a las 11:43, exactamente 21 días después de que todo comenzara, me senté en mi cama. Abrí la caja de cartas de mi esposo otra vez. Leí su última carta, escrita una semana antes de morir. Patricia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Pero quiero que sepas algo.
Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y mereces ser feliz. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te quite eso. Vive, lucha, gana. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o traición, eran lágrimas de liberación. Había ganado. Pero el precio había sido todo lo que me quedaba de familia. ¿Valió la pena? Mañana comenzaría a responder esa pregunta. Los días que siguieron al viernes 8 de noviembre fueron extraños. La casa estaba demasiado silenciosa. El teléfono no sonaba. No había visitas sorpresa de Lucía. No había llamadas diarias de Marco preguntando cómo estaba. Era como si hubiera ganado la guerra, pero perdido todo en el proceso. El lunes 11 de noviembre, a las 9:32 de la mañana, recibí una llamada del detective Hernández. Señora Patricia, necesito que venga a la estación. Hay algunos desarrollos que debe conocer. Llegué a las 10:15. El detective me esperaba en una sala pequeña que olía a café viejo y papel. Me senté en una silla de plástico incómoda que crujió bajo mi peso. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Lucía está cooperando, está contando todo, cada detalle del plan. ¿Eso no es bueno? Sí y no. Lo que está diciendo es peor de lo que pensábamos. Abrió una carpeta, sacó papeles, documentos con sellos oficiales, fotos. El plan no era solo obtener control de su herencia, era eliminarla. Las palabras flotaron en el aire como humo venenoso. Eliminarla. No incapacitarla, eliminarla. ¿Qué significa eso exactamente? Según Lucía, una vez que tuvieran el control de sus finanzas, planeaban aumentar gradualmente las dosis de sedantes, hacer que pareciera un deterioro natural. Eventualmente, sus problemas mentales se volverían tan severos que necesitaría cuidado institucional. Y una vez allí, alejada de cualquiera que pudiera notar los cambios, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Mi boca se llenó con ese sabor metálico otra vez. Mis manos se cerraron sobre los brazos de la silla. Podía sentir el plástico frío y duro bajo mis palmas. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Podía oler el miedo en mi propio sudor. ¿Mi hijo estaba de acuerdo con esto? Lucía dice que sí. Dice que fue idea de él, que ella al principio se resistió, pero él la convenció diciéndole que podrían estar juntos, sin esconderse, sin complicaciones, y con suficiente dinero para vivir como siempre habían querido. Respiré. Adentro, afuera, adentro, afuera. ¿Qué más dijo? Que el rastreador no era solo para vigilarla, era para establecer patrones, para saber exactamente cuándo usted estaba sola, cuándo era seguro actuar, cuándo nadie notaría si algo pasaba. Cada revelación era como una puñalada. No en el corazón, en algo más profundo, en ese lugar donde guardaba mis recuerdos de Marco niño. Marco riendo, Marco abrazándome y diciéndome, «Te amo, mamá». Ese Marco ya no existía. Tal vez nunca existió. ¿Qué pasará ahora? Los cargos se ampliarán. Conspiración para cometer asesinato. Lucía tendrá una sentencia reducida por cooperar. Pero Marco, el detective hizo una pausa. Marco puede enfrentar entre 15 y 25 años de prisión. 25 años. Mi hijo pasaría el resto de su juventud en una celda. Y yo era la razón. Necesita saber algo más, continuó el detective. Daniela, su nuera, se puso en contacto con nosotros. Quiere hablar con usted. ¿Daniela? ¿Por qué? Dice que tiene información que puede ayudar al caso, y dice que le debe una disculpa. Nos reunimos ese mismo día a las 3:47 de la tarde en un café del centro. No el mismo donde me encontraba con Germán, uno diferente, más silencioso. Daniela ya estaba allí cuando llegué, sentada en una esquina, con una taza de té intacta frente a ella. Se veía diferente, más delgada, más vieja. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban cuando levantó la vista y me vio. «Patricia», dijo, y su voz se quebró. Me senté frente a ella. No dije nada. Solo esperé. Yo sabía, comenzó. No todo, pero sabía que algo estaba mal.
Marco cambiaba, se volvió secreto, obsesionado con el dinero, y luego empezó a hablar sobre ti de formas que me asustaban. ¿Qué decía? Decía que eras un obstáculo, que con tu esposo muerto tú eras lo único entre él y la vida que merecía. Decía que habías tenido suficientes años buenos y que ahora era su turno. Las palabras dolían, pero ya no me sorprendían. Nada podía sorprenderme después de todo lo que había descubierto. Yo debí haberte advertido, continuó Daniela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Debí haber hecho algo, pero tenía miedo. Miedo de que si decía algo, si me oponía, él me haría algo a mí también. ¿Te amenazó? Ella asintió. Una noche, hace 2 meses, discutimos sobre ti. Yo le dije que estaba siendo cruel, que era su madre. Él me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Me dijo que si decía algo a alguien, me arruinaría. Que tenía formas de hacer que pareciera que yo era inestable. Loca. Ahí estaba otra vez. El mismo patrón. Amenazas, manipulación, control. Por eso pedí el divorcio, dijo. No podía seguir viviendo con él. No podía seguir siendo cómplice con mi silencio. La miré. Esta mujer joven que había estado casada con mi hijo durante 8 años, que había comido en mi mesa, que había celebrado Navidades con nosotros, que también era víctima de quien mi hijo se había convertido. Te creo, dije finalmente, y te perdono. Ella sollozó, un sollozo profundo que sacudió todo su cuerpo. También necesito decirte algo más, dijo cuando pudo hablar de nuevo. Encontré documentos en la oficina de Marco. Antes de irme, los guardé. Pensé que podrían ser importantes. Sacó un sobre de su bolsa. Lo empujó hacia mí. Lo abrí con dedos que temblaban ligeramente. Adentro había papeles, documentos financieros, estados de cuenta y algo más, algo que hizo que mi sangre se helara. Era una póliza de seguro de vida, a mi nombre, por 2 millones de euros, tomada 3 meses atrás sin mi conocimiento, con Marco como único beneficiario. ¿Cómo es esto posible? Yo nunca firmé esto. Mira la firma, dijo Daniela. La miré. Era mi firma, perfectamente imitada. Pero yo nunca había firmado ese documento. Es falsificación, dijo Daniela. Él practicó tu firma durante semanas. Lo vi haciéndolo. Pensé que era para algo del banco, algo legítimo. Pero ahora todo tenía sentido. No solo querían mi herencia, querían el dinero del seguro, y para obtenerlo, yo tenía que morir. El sobre cayó de mis manos. Los papeles se esparcieron sobre la mesa. Podía ver las palabras beneficiario Marco Domínguez, en letras negras y frías. Mi hijo había planeado matarme por 2 millones de euros. Necesito llevar esto a la policía, dije, recogiendo los documentos con manos que ya no temblaban. Ya no había espacio para el temblor. Solo quedaba la furia helada y determinada. Daniela asintió. Haré lo que sea necesario. Testificaré. Contaré todo lo que vi, todo lo que escuché. Gracias. No me agradezcas. Debí haber hecho esto hace meses. Nos separamos en la puerta del café. Ella hacia su nueva vida sin Marco. Yo hacia la estación de policía con evidencia que añadiría años a la sentencia de mi hijo. El detective Hernández revisó los documentos a las 5:33 de la tarde. Su cara se puso seria mientras leía. Esto es grande, señora Patricia. Esto prueba premeditación clara. Con esto, no hay forma de que él pueda alegar que fue un plan improvisado o un error de juicio. Esto demuestra que planeó su muerte durante meses. ¿Qué pasa ahora? Ahora presentamos cargos adicionales, fraude, falsificación, y cambiamos la acusación de conspiración para cometer asesinato a intento de asesinato premeditado. Señora Patricia, su hijo va a pasar el resto de su vida en prisión. Debería haber sentido victoria. Debería haber sentido justicia. Pero solo sentía un vacío enorme que ninguna sentencia podría llenar. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en la oscuridad de mi sala. No encendí luces. Solo me senté allí, en el mismo sofá donde Marco se había sentado hacía días, amenazándome. En el mismo lugar donde Lucía había fingido ser mi amiga durante meses.
Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. Mamá, era la voz de Marco. Rota, desesperada. No deberías estar llamándome. Lo sé, pero necesito que sepas algo. No hay nada que necesites saber. Mamá, por favor, solo escúchame, solo una vez más. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Está bien, habla. Yo lo siento, siento todo. No sé qué me pasó. El dinero, las deudas, Lucía, todo se volvió más grande que yo. Y perdí el control. Perdí quién era. No perdiste nada, Marco. Elegiste. Elegiste el dinero sobre tu madre. Elegiste una mujer sobre tu familia. Elegiste matarme sobre vivir con menos. Nunca te hubiera matado realmente. El seguro, los planes, eran solo fantasías, solo formas de sentir que tenía control sobre algo. Mentiras. Todo lo que sale de tu boca son mentiras. Mamá, soy tu hijo. No, mi hijo está muerto. Tú eres solo un extraño con su cara. Colgué. El teléfono cayó de mi mano. Y finalmente, después de semanas de contenerme, de mantener la compostura, de ser fuerte, me permití colapsar completamente. Lloré como no había llorado ni siquiera en el funeral de mi esposo. Lloré por el hijo que perdí, por la amiga que nunca tuve, por los años que desperdicié confiando ciegamente, por la familia que se desintegró en cenizas. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que mi garganta estaba raw, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Y entonces, cuando la luz del nuevo día iluminó mi sala, me levanté, me lavé la cara, me peiné, me vestí, porque todavía quedaba una cosa por hacer. Una última confrontación antes de que todo terminara. El martes 12 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, el detective Hernández me llamó. Señora Patricia, Marco ha pedido verla. Dice que hay algo que necesita decirle antes del juicio preliminar. No está obligada a aceptar, pero quería que lo supiera. ¿Dónde está? En la prisión preventiva del centro. Podemos organizar una visita para hoy si lo desea. Pasé las siguientes 3 horas pensando. ¿Qué más podría decirme? ¿Qué más podría haber que no supiera ya? Pero algo dentro de mí necesitaba verlo una última vez. No por él, por mí, para cerrar ese capítulo de mi vida de forma definitiva. A las 2:15 de la tarde, entré a la sala de visitas de la prisión. El lugar olía a desinfectante barato y desesperación. Las paredes eran color crema sucio. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza con un sonido que me hacía doler los dientes. Había una mesa de metal gris en el centro, con 2 sillas a cada lado. Me senté. Esperé. Podía escuchar voces distantes, puertas cerrándose, el eco de pasos en corredores largos. Luego la puerta se abrió y Marco entró. Se veía terrible. Había perdido peso en solo 4 días. Su uniforme de prisión color naranja le quedaba grande. Tenía ojeras profundas y una barba descuidada que nunca le había visto. Sus ojos, antes tan llenos de arrogancia y rabia, ahora estaban vacíos. Se sentó frente a mí. No nos tocamos, no nos saludamos. Gracias por venir, dijo finalmente. No vine por ti, vine por mí, para cerrar esto. Asintió. Sus manos estaban sobre la mesa, esposadas. Podía ver las marcas rojas en sus muñecas, donde el metal rozaba su piel. Mamá, necesito que sepas la verdad, toda la verdad. Ya sé la verdad. Planeaste drogarme, robarme, matarme. ¿Qué más hay que saber? ¿Por qué? El por qué no me importa, Marco. Debería importarte, porque no empezó conmigo, empezó con papá. El mundo se detuvo. El zumbido de las luces se silenció. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué tiene que ver tu padre con esto? Marco respiró profundamente. Sus ojos finalmente me miraron directamente. Papá me dijo antes de morir que yo nunca sería como él, que yo era débil, irresponsable, que había trabajado toda su vida para construir algo y yo lo desperdiciaría todo. Me dijo que le daba vergüenza llamarme su hijo. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago.
Mi esposo nunca me había mencionado esa conversación. Eso no justifica. No estoy justificando nada, interrumpió. Solo te estoy diciendo por qué. Porque cuando papá murió, yo no sentí tristeza, sentí rabia. Rabia porque él tenía razón, porque yo había fracasado en todo. Mi negocio, mi matrimonio, mi vida. Y entonces pensé, si no puedo ser exitoso por mérito propio, al menos puedo tomar lo que él construyó. Puedo demostrarle, aunque esté muerto, que yo también puedo tener lo que él tenía. Entonces todo esto, ¿fue venganza contra tu padre muerto? Al principio, pero luego se convirtió en algo más. Se convirtió en necesidad. Las deudas crecían. Daniela me estaba dejando. Lucía apareció y me hizo sentir importante, deseado, y el plan simplemente creció, como una bola de nieve rodando montaña abajo, y cuando quise detenerla ya era demasiado tarde. Siempre tuviste opción de detenerte. Lo sé, pero no lo hice, y ahora pagaré por eso el resto de mi vida. Nos quedamos en silencio. Podía escuchar mi propia respiración. Podía sentir el frío de la silla de metal bajo mis piernas. Podía ver cada arruga en la cara de mi hijo, cada marca de insomnio, cada señal de que su vida tal como la conocía había terminado. ¿Qué querías que viniera a escuchar?, pregunté finalmente. Quería decirte algo que no dije en la llamada del otro día. Algo que es cierto, aunque no me creas. Que a pesar de todo, a pesar del plan y la rabia y la codicia, una parte de mí todavía te ama. Una parte de mí, la parte que recuerda ser tu hijo, la que recuerda cuando me leías cuentos antes de dormir, cuando me cuidabas cuando estaba enfermo, cuando me abrazabas y me decías que todo estaría bien. Esa parte todavía existe, y esa parte está destrozada por lo que hice. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Cayeron por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. Esa parte sabe que nunca podré deshacer esto, que nunca podré recuperarte, que pasaré el resto de mi vida sabiendo que destruí a la única persona que me amó incondicionalmente. Algo dentro de mí se quebró, no porque lo perdonara, no porque olvidara, sino porque vi, por primera vez en semanas, a mi hijo real detrás del monstruo en que se había convertido. Marco, dije, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. Yo también te amé incondicionalmente. Pasado, porque el amor tiene límites, y tú cruzaste todos. Lo sé, pero necesito que entiendas algo. No hice esto para castigarte, lo hice para sobrevivir. Lo hice porque me diste a elegir entre tu libertad o mi vida. Y elegí mi vida. Hiciste lo correcto. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Escríbelo en los comentarios. Realmente quiero saber lo que piensas. Me levanté. La visita había terminado. No había más que decir. Adiós, Marco. Adiós, mamá. Caminé hacia la puerta. Mi mano estaba en el pomo cuando su voz me detuvo. Mamá, una última cosa. Lucía, ella no te amaba, pero yo sí. A mi manera retorcida y egoísta, yo sí. No me di vuelta, no respondí. Simplemente abrí la puerta y salí. El detective Hernández me esperaba en el pasillo. ¿Cómo estuvo? Necesario. Salimos de la prisión a las 3:47 de la tarde. El sol brillaba con esa luz clara de noviembre que hace que todo se vea nítido y frío. Respiré el aire libre profundamente. Olía a escape de coches y hojas secas. Nunca había apreciado tanto el simple acto de respirar aire que no oliera a encierro. Señora Patricia, dijo el detective mientras caminábamos hacia su coche. Hay algo más que necesita saber. Hemos estado investigando más profundamente las finanzas de Marco. Encontramos algo interesante. ¿Qué? Transferencias de dinero, de la cuenta de Lucía a la cuenta de Marco, por un total de 45.000 euros en los últimos 6 meses. ¿Lucía le estaba dando dinero? Sí, y eso cambia la dinámica. No era solo un romance, era una inversión. Ella estaba financiando su estilo de vida, esperando recuperarlo multiplicado cuando obtuvieran su herencia. Otra capa de traición. Otra mentira debajo de las mentiras. ¿Cuándo es el juicio preliminar? El viernes 15 de noviembre. 3 días.
Necesitará testificar. ¿Está lista para eso? Estaré lista. Los siguientes 2 días fueron una preparación intensa. Reuniones con fiscales, revisión de evidencia, práctica de testimonio. Me hicieron las preguntas más difíciles una y otra vez, preparándome para el contrainterrogatorio. ¿Es cierto que su hijo siempre fue problemático? No. ¿Es cierto que usted lo controló financieramente toda su vida? No. ¿Es cierto que usted sabía sobre su relación con Lucía y la usó para manipular esta situación? No. Una y otra vez. Hasta que mis respuestas eran firmes como rocas. El jueves 14 de noviembre por la noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en lo que diría mañana, pensando en cómo sería estar en esa sala, mirando a mi hijo mientras contaba cómo había intentado destruirme. A las 2:34 de la madrugada me levanté. Fui a la cocina. Preparé té de manzanilla, el mismo que Lucía había intentado envenenar. Pero esta vez era solo té. Solo agua caliente y hojas secas y el aroma reconfortante de algo simple y seguro. Me senté en la mesa donde mi familia había comido durante años, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde habíamos reído y discutido y vivido. Y tomé una decisión. El viernes 15 de noviembre llegó con un cielo gris y amenaza de lluvia. Me vestí con cuidado. Mi mejor traje. Nada caro, pero digno. Me maquillé. Me peiné. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había sobrevivido. La sala del tribunal estaba llena. Germán estaba allí. Daniela también. Algunos vecinos que se habían enterado del caso. Periodistas en la parte de atrás. Y en la mesa de los acusados, Marco y Lucía, cada uno con su abogado. El juez entró a las 10:03 de la mañana. Un hombre mayor de unos 60 años con cabello blanco y ojos que habían visto demasiadas tragedias familiares. Caso número 2024-876. El Estado contra Marco Domínguez y Lucía Morales. Cargos: conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato premeditado, fraude, falsificación y administración de sustancias controladas sin consentimiento. La Fiscalía presentó primero. Mostraron las grabaciones, las fotos, los documentos, la póliza de seguro falsificada. Todo estaba allí, expuesto como un cadáver en una mesa de autopsia. Luego me llamaron a testificar. Caminé hacia el estrado. Mis zapatos sonaban fuerte contra el suelo de madera. Me senté. Puse mi mano sobre la Biblia. Juré decir la verdad y conté mi historia. Conté sobre el rastreador, sobre las mentiras, sobre las visitas de Lucía con su té envenenado, sobre las amenazas de Marco, sobre el plan para declararme incompetente, sobre la póliza de seguro que nunca firmé. Hablé durante 1 hora y 17 minutos. Mi voz nunca tembló. Mis manos permanecieron quietas en mi regazo. Miré directamente a Marco mientras hablaba. Él no pudo sostener mi mirada. Cuando terminé, el abogado de Marco se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Domínguez, ¿no es cierto que usted siempre ha sido una persona controladora? ¿No? ¿No es cierto que después de la muerte de su esposo se volvió paranoica? No. ¿No es cierto que contrató a ese detective porque buscaba razones para desheredar a su hijo? No. Contraté al detective porque mi hijo puso un dispositivo de rastreo en mi coche sin mi verdadero consentimiento, y necesitaba saber por qué. ¿No es posible que haya malinterpretado las intenciones de su hijo? Me incliné hacia adelante. Miré al abogado directamente a los ojos. Cuando alguien falsifica tu firma en una póliza de seguro de vida de 2 millones de euros, cuando alguien te droga, cuando alguien planea tu muerte en conversaciones grabadas, no hay nada que malinterpretar. El abogado se sentó. El juez llamó un receso a las 1:34 de la tarde. Salí de la sala y encontré a Germán esperando. Lo hizo perfecto, dijo. ¿Crees que sea suficiente? Es más que suficiente. A las 3:00 de la tarde, el juez dio su decisión para el juicio preliminar. He revisado toda la evidencia presentada. Las grabaciones son auténticas, los documentos son legítimos. El testimonio es creíble y está corroborado por múltiples fuentes.
hay causa probable suficiente para proceder a juicio completo. Los acusados permanecerán bajo custodia sin fianza hasta el juicio. La fecha se fijará dentro de los próximos 60 días. El martillo golpeó. El sonido resonó en la sala como un trueno. Marco cerró los ojos. Lucía comenzó a llorar. Yo me levanté y salí de la sala con la cabeza en alto. No miré atrás. No había necesidad. Afuera, bajo el cielo gris que finalmente comenzaba a llorar, me detuve en los escalones del tribunal. Levanté mi cara hacia el cielo. Sentí las gotas frías de lluvia en mi piel. Olí el aroma fresco de la tierra mojada. Escuché el sonido del tráfico, de la gente hablando, del mundo continuando. Germán apareció a mi lado con un paraguas. ¿Hacia dónde, señora Patricia? A casa. Es hora de ir a casa. Esa noche, sola en mi sala, abrí una botella de vino que mi esposo había guardado para una ocasión especial. Vertí una copa. Levanté el vidrio hacia la foto de él en la repisa. Lo hice. Dije en voz alta a la habitación vacía. Sobreviví. Gané. Me defendí. Como tú dijiste que haría. Bebí. El vino era rico y complejo, con capas de sabor que se desplegaban en mi lengua. Sabía a victoria. Amarga y dulce al mismo tiempo. Exactamente 23 días después de aquella noche, cuando mi hijo puso el rastreador en mi coche, cuando me dijo que era para mi seguridad, finalmente estaba segura. Pero el precio había sido perder a mi hijo para siempre. ¿Valió la pena? Todavía no lo sé. Pero era eso o dejar que me destruyera. Y yo elegí vivir. Han pasado 6 meses desde aquel viernes en el tribunal. Hoy es 15 de mayo. Un día soleado de primavera donde las flores que planté con mi esposo hace 20 años están floreciendo otra vez en mi jardín. El juicio completo terminó hace 3 semanas. Marco fue sentenciado a 22 años de prisión. Lucía recibió 12 años por cooperar con la fiscalía. El abogado Ricardo Méndez perdió su licencia y enfrenta sus propios cargos criminales. Daniela finalizó su divorcio y se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos de todo esto. Y yo sigo aquí, en esta casa, en esta vida. Pero ya no soy la misma mujer que era hace 6 meses. Esta mañana me desperté a las 6:30, como hago todos los días ahora. Preparé mi café. Me senté en la mesa de la cocina donde solía desayunar con mi esposo, donde mi hijo comía cuando era niño, donde Lucía fingía ser mi amiga. Pero ahora esa mesa no está llena de fantasmas, está llena de posibilidades. He aprendido algo en estos meses, algo que debía haber aprendido hace mucho tiempo. Estar sola no es lo mismo que estar vacía, y perder familia no significa perder propósito. Después del juicio, muchas cosas cambiaron. Algunos vecinos dejaron de hablarme. Decían que fui demasiado dura con mi propio hijo, que una madre de verdad hubiera encontrado otra manera, que la familia se perdona siempre. Pero esas personas nunca estuvieron en mi lugar. Nunca sintieron el terror de saber que tu propia sangre planea tu muerte. Nunca tuvieron que elegir entre su vida o la libertad de su hijo. Pero otros vecinos me sorprendieron, como la señora Martínez del número 42, que vino con un pastel casero y me dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer. Ser madre no significa ser mártir». Como don Roberto, mi mecánico, quien me cambió el aceite gratis y me dijo: «Eres la mujer más valiente que conozco». Y como Germán, quien se ha convertido en algo más que mi detective. Se ha convertido en mi amigo. Viene a tomar café cada martes por la mañana. No hablamos del caso. Hablamos de libros, de películas, de la vida. Me recuerda que todavía hay personas buenas en el mundo. Hace 2 meses empecé algo nuevo. Me ofrecí como voluntaria en un centro para víctimas de abuso familiar. Comparto mi historia con mujeres que también han sido traicionadas por quienes se suponía debían amarlas. Les digo lo que nadie me dijo cuando lo necesitaba: que está bien defenderte, que está bien poner límites, que el amor sin respeto no es amor, es manipulación. Una de esas mujeres, Carmen, de 58 años, me abrazó la semana pasada y me dijo: «Tú me salvaste la vida. Ver que alguien como tú, una madre,
pudo defenderse de su propio hijo, me dio el valor para denunciar a mi esposo. En ese momento entendí algo. Mi dolor no fue en vano. Mi pérdida sirvió para algo. Si mi historia puede salvar aunque sea una vida, entonces valió la pena contarla. Hace 3 semanas recibí una carta de Marco. La primera desde la sentencia. La leí en mi jardín, bajo el mismo árbol donde él jugaba cuando era niño, donde yo lo empujaba en el columpio, donde le enseñé a andar en bicicleta. La carta decía: «Mamá, no espero tu perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que cada día en esta celda pienso en quién fui y en quién pude haber sido. Pienso en todas las formas en que te fallé. No como hijo al final, sino mucho antes. Cuando elegí el dinero sobre los valores que intentaste enseñarme. Cuando elegí el orgullo sobre la humildad. Cuando elegí culparte por mis fracasos en lugar de tomar responsabilidad. Pasaré los próximos 22 años con esto. Y si hay algo después de esta vida, pasaré la eternidad pidiendo perdón». Doblé la carta. La guardé en la caja donde guardo las cartas de mi esposo. No porque lo haya perdonado, sino porque es parte de mi historia. Y mi historia merece ser recordada completa, con todo su dolor y toda su verdad. ¿Lo perdonaré algún día? No lo sé. Tal vez el perdón no es algo que sucede de repente, como en las películas. Tal vez es algo que construyes poco a poco, piedra por piedra, día tras día. O tal vez hay cosas que simplemente no se perdonan, y eso también está bien. Lo que sí sé es esto: soy libre. Libre de las mentiras, libre del miedo, libre de la persona que intentaron convertirme en algo que no era. Mi herencia está segura. Las propiedades que mi esposo y yo construimos están a mi nombre. Ya hice un nuevo testamento. Cuando yo muera, todo irá a organizaciones de caridad, a refugios para víctimas de abuso, a centros para ancianos, a lugares donde puede hacer diferencia real. Marco no recibirá nada. Y esa no es venganza, es consecuencia. Esta tarde, mientras riego mis flores, pienso en aquella noche de octubre, cuando todo comenzó. Eran las 10:37 de la noche de un viernes, cuando mi hijo me dijo que el rastreador era para mi seguridad. Recuerdo cómo sonrió, cómo sus ojos no mostraron culpa, cómo yo, en mi ingenuidad, en mi necesidad de creer que mi hijo todavía era bueno, le creí. Pero ahora, 6 meses después, en este día soleado de mayo, mientras el agua cae sobre las rosas que mi esposo plantó, entiendo algo fundamental. La seguridad no viene de que otros te protejan. Viene de protegerte a ti misma. Viene de conocer tu valor. Viene de establecer límites incluso cuando eso significa perder a quienes amas. Las palabras que mi hijo dijo aquella noche resonaron por mi casa. Rebotaron en las paredes que yo había pintado con mi esposo. Recorrieron el pasillo donde había colgado fotos de nuestra familia. Subieron las escaleras que había limpiado durante años. Pero ya no resuenan. Las he reemplazado con nuevas palabras. Palabras de fuerza. Palabras de supervivencia. Palabras de dignidad recuperada. He aprendido que la familia no es solo sangre, es respeto, es lealtad genuina, es amor que no viene con condiciones o agendas ocultas. Y si la sangre no te da eso, entonces está bien buscar familia en otros lugares, en amigos como Germán, en mujeres como Carmen en el centro de víctimas, en vecinos como la señora Martínez que trae pasteles sin juzgar. También he aprendido que envejecer no significa debilitarse. Tengo 61 años. Algunos pensaron que por mi edad sería presa fácil, que sería demasiado frágil, demasiado ingenua, demasiado necesitada de familia como para defenderme. Pero demostré que la edad trae algo que la juventud no tiene: perspectiva, paciencia, la capacidad de jugar el juego largo y jugar para ganar. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Esa pregunta me persigue algunas noches cuando no puedo dormir. ¿Hubiera criado a Marco diferente? ¿Hubiera sido más estricta? ¿Menos permisiva? ¿Lo malcrié dándole demasiado? ¿O lo fallé no dándole suficiente? Pero luego recuerdo algo que mi esposo me dijo años atrás. No puedes controlar quién se convierte la gente,
Solo puedes controlar quién eres tú. Y yo fui una buena madre. No perfecta, pero buena. Le di amor, estructura, valores. Lo que él hizo con eso fue su elección, no mi culpa. Esta noche, cuando el sol se pone y la luz dorada llena mi jardín, me siento en el mismo columpio donde empujaba a Marco cuando tenía 5 años. El metal cruje bajo mi peso. Puedo escuchar pájaros cantando en los árboles. Puedo oler el aroma de las flores mezclándose con la brisa fresca de la tarde. Puedo sentir el aire suave en mi piel. Y me doy cuenta de algo. Sigo aquí, a pesar de todo. A pesar de los planes para drogarme, declararme incompetente, matarme. A pesar de la traición de mi hijo y mi mejor amiga. A pesar de perder lo que pensé que era mi familia. Sigo aquí, respirando, viviendo, encontrando nuevos propósitos, construyendo una nueva vida desde las ruinas de la anterior. Y si esta vieja mujer de 61 años pudo defenderse de su propio hijo, si pudo usar las mismas herramientas que él usó contra ella para protegerse, si pudo mantenerse digna bajo presión y ganar contra todos los pronósticos, entonces tal vez tú también puedes. Tal vez tú también puedes defender tus límites. Tal vez tú también puedes elegir tu propia vida sobre la comodidad de otros. Tal vez tú también puedes sobrevivir lo que creías que te destruiría, porque al final eso es lo que somos, sobrevivientes. No víctimas, sobrevivientes. Y esta es mi historia. No terminó como pensé que terminaría. No terminó con una familia reunida alrededor de una mesa en Navidad. No terminó con un hijo agradecido y una madre orgullosa. Terminó con verdad, con justicia, con dignidad, con una mujer que eligió vivir. Y 23 días después de aquella noche en octubre, cuando prometí que algo cambiaría la vida de mi hijo para siempre, cumplí mi promesa. Cambió su vida. Cambió la mía. Cambió todo. Pero yo sigo aquí, bajo este cielo que se oscurece, en este jardín que florece, en esta vida que casi pierdo, pero que ahora es completamente mía. Y eso, al final, es suficiente.